¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa Pax Arga, Liberando Mentes. Y bueno, hoy tenemos a una gran invitada que ya había estado acá con nosotros, pero la quise invitar de nuevo porque, bueno, pues es una amalgama de información y de habilidades que tiene la doctora Ana Clavellina. Bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nueva cuenta. Bueno, ya saben, ella es doctora, ella es médico cirujana egresada del UNAM, baila flamenco, le da la patina, o sea, hace infinidad de cosas y también ha ganado muchos premios por la aportación de sus conocimientos en lo que es la medicina, la holística, está en rollos de nutrición, o sea, es impresionante, tan impresionante que para mí representaría lo que es el verdadero feminismo. La verdad es que me impresiona mucho lo que traes integrado y bueno, la verdad es que yo he aprendido muchísimo de la doctora y bueno, bienvenida doctora aquí al programa Pax Arga, Liberando Mentes, que vamos a hablar de un tema buenísimo que es la sombra colectiva. Ya ahorita ustedes van a ir identificando a qué nos referimos con este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Omar, la verdad es que siempre encantada de participar en este tipo de espacios porque creo que lo que hacemos, tú y yo, tiene un objetivo muy especial. Y ese objetivo es precisamente que llegar a todas aquellas personas que quieren conocer cosas distintas, que quieren tener un conocimiento y obviamente que su sistema de creencias vaya modificando más. Y saben que lo que más me gusta de estos espacios es que podemos llegar a aquellas personas que apenas están incursionando en estos temas. Me gusta cómo suena. Me encanta, que están incursionando y por eso vamos a tratar, sobre todo en este tema, que es un tema muy amplio, es un tema súper complejo, porque nosotros lo vamos a hablar de una manera más coloquial, más cotidiana, precisamente para que tú nos podamos explicar de lo que se trata la sombra colectiva, que vendría siendo todo lo que es el inconsciente colectivo. Y se escucha todo ribombante, ¿no? Ribombante, sí, como medio difícil de digerir, pero la verdad es que precisamente lo que vamos a hacer ahorita es eso, el poder desmenuzar temas como esos que son profundos para que la gente que está en este despertar, que eso es lo que realmente nos importa, ¿verdad? O sea, hacer una sinergia de colectiva en el cual la gente pueda despertar la conciencia y no caigamos en este tipo de dinámicas que nos están generando un terror psicológico muy fuerte y nos hace un daño colateral bastante fuerte, no nada más en lo que es lo energético, sino a nivel pensamiento, a nivel acciones, todo este tipo de cosas, bueno, son algo muy limitantes, es algo que está limitando y es por eso precisamente que nosotros nos juntamos, nos reunimos para, a través de nuestros conocimientos, nuestras experiencias, los mecanismos y las estrategias que vamos generando día a día para que la gente pueda despertar en esta conciencia. Y bueno, pues esa es la situación. La idea es esa, la idea es que tengamos más conocimiento de cosas que probablemente, fíjate, hoy en la mañana me escribieron y me decían, es que eso no está comprobado científicamente. Tú dime, Omar, ¿cuántas cosas no están comprobadas científicamente? Pero ¿qué crees? Que por lo menos la teoría se aplica en la práctica y por lo menos clínicamente sí tenemos muchos resultados de aquellas cosas que no se pueden comprobar. Entonces, fíjate, este tema lo elegiste también por todo lo que está aconteciendo. Para mí es muy importante, Omar, que la gente se lleve de este programa la importancia de cómo sí lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices, impacta tanto a nivel colectivo y cómo tú formas también parte de ese colectivo. Porque cuando tú te das cuenta de que en realidad no eres tú quien crees que eres, creo que es una de las principales preguntas que yo les hago en el consultorio y se choquean y en algún momento te puedes choquear de quién eres. Y ese quién eres, pues ¿qué crees? Que también viene de este inconsciente colectivo, de todo lo que hay aquí. Y seguramente ahorita que te vas a empezar a familiarizar con este término de inconsciente colectivo, porque hay mucha gente, Omar, que no reconoce bien lo que significa y de qué se trata. Sí. Entonces vamos a empezar a platicarles para que entiendan y vamos a llevarlos de la mano para que esto sea una cadena de pasos para que podamos entender bien el término y que la gente
sepa identificar en qué momento se está integrando a este inconsciente colectivo y cómo está afectando tanto de manera individual como a toda una comunidad. A mí me encanta cómo lo pones, porque precisamente sí es ese el tema principal, sí, claro, ¿no? La sombra colectiva, pero como lo dices tú, precisamente es ir desmenuzando, ir poniendo por secciones para que sea más comprensible para ustedes todo este tema, ¿no? Y creo que para iniciar, como para poder ir orientando a la gente, tendremos que comenzar como para explicarle a los demás, a la gente que está ya escuchándonos, qué es el inconsciente, ¿no? Exacto. Y seguramente tú, que nos estás viendo en este momento, has escuchado en muchos lugares de, hay que tener conciencia y el inconsciente y el subconsciente, y ya luego seguramente van a decir, bueno, ya se confunden de tanta cosa que estamos viendo y de tanta cosa que sacan. Ajá. Pero fíjate, el inconsciente, Omar, es todo lo que no ves. Ok. Todo lo que no ves, todo lo que no alcanza a ver, digamos, de manera consciente tu vista, por así decirlo, todo lo que no alcanzas a recordar, el inconsciente es exactamente todo lo olvidado. A mí me gustaría preguntarles y preguntarte, Omar, ¿tú recuerdas toda tu vida? Tengo fragmentada mi memoria, pasa lo mismo. Sí, ¿no? O sea, me pasa lo mismo. Sucesos en los cuales, bueno, Qué pues shock. sí tengo, sí, la verdad es que yo de repente, ya sabes, ¿no? La gente que constantemente está como en este despertar, sí, o en el trabajarse, se hace preguntas tan profundas que luego uno cae en unas dicotomías de conflictos, de repente sensaciones hasta desagradables, pero al final de cuentas siempre llega como esta respuesta que cae como de, no sé, de la nube, podría decirse así, que es cuando uno realmente está dándose cuenta que uno, lo que pasa es que estás recordando, sí, o retomando la información que tú ya tenías ancestralmente a través de la generación de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Uno va, boom, descargando, ¿no? Me encantó lo que dijiste, porque efectivamente nuestro inconsciente es todo lo olvidado, todo lo que nosotros no recordamos. Es parte, a mí me gusta mucho, y lo manejaste muy bien con esta parte, todo lo que nosotros traemos de manera intergeneracional, ancestral, inclusive intrauterinamente, o sea, todas estas etapas también que vives en tu vida, intrauterino, la primera infancia, la segunda infancia, que hay muchísimas cosas que olvidamos, pero ¿qué crees? No, realmente no se te olvidan, están ahí plantadas. Todas estas sensaciones, emociones, situaciones, personas, etcétera, que aparentemente no recuerdas, están implantadas en ese sistema inconsciente. Porque el inconsciente está formado de la estructura de la memoria. La memoria forma parte de ese inconsciente. Y me gusta mucho poner, Omar, el ejemplo de la metáfora del iceberg. Ok. ¿Te acuerdas de la metáfora del iceberg? La verdad no me acuerdo. Pues vamos a recordar, porque estoy segura de que sí lo vas a recordar. Porque muchas veces lo hemos visto inclusive en algunas publicaciones de Facebook o de Instagram, lo ponen muchísimo. La metáfora del iceberg, haz de cuenta que estás viendo el iceberg y la puntita, que es una cosa súper chiquitita, es tu 5% de consciente. Y todo lo que hay abajo de este iceberg, o sea, a nuestra profundidad, es el 95% que forma tu inconsciente. Y eso, la verdad, sí choquea un poquito, porque dices, bueno, bastante. Entonces, ¿de dónde estoy? O sea, ¿de dónde estoy yo sacando mis ideas? ¿De dónde estoy aplicando esta parte de las creencias? ¿Qué hay abajo de ese iceberg en esa profundidad? Yo le llamo la caja de Pandora. Me gusta cómo sí, está. Me encanta, porque esa caja de Pandora tiene exactamente varios componentes que tienen que ver con el ego. Okay. Y es todo lo inconsciente. De ahí vamos a derivar a la parte de lo que es la conciencia colectiva, pero primero tienes que saber cómo está estructurado tu pensamiento. Me encanta cómo lo pones, porque sí, precisamente es donde uno se da cuenta o interioriza la profundidad del ser que somos, que llega un momento que realmente nos damos cuenta que nos conocemos tan poquito y realmente estamos actuando más bien por lo que nos han integrado, por lo que nos han dicho, por todo lo de afuera y nada de lo adentro. Entonces a mí me gusta muchísimo cómo se contextualiza, cómo lo llevas a esta analogía del iceberg. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más en el siguiente espacio, porque bueno, ahorita vamos a ir a un corte.
para de alguna manera también nosotros organizar un poquito más y profundizar también, para que ustedes puedan integrar muchísimo todos estos conceptos, para que los puedan llevar a sus vivencias y experiencias, para que crezcan, desarrollen su potencial como seres humanos. Recuerden, el programa es Pax Arga Liberando Mentes y estamos con la doctora Ana Clavellina. Regresamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, el día de hoy traigo otro tema muy importante y es el tema del agradecimiento. Muchas veces en la vida nos han enseñado que debemos ser agradecidos, ¿no es verdad? Que tenemos que estar repitiendo como pericos el agradecimiento, gracias por, gracias por, gracias por. Y supuestamente esto nos ayuda a generar abundancia en la vida. Y aún así no está sucediendo eso en tu vida. Yo quiero explicarte de manera muy sencilla qué es lo que está pasando. El agradecimiento es una vibración, es energía. Y para generarla como tal debemos conectar con ella. Entonces no es nada más agradecer por agradecer. Nosotros tenemos que aprender a vibrar en la gratitud. Y esto es a través de la sensación de realmente conectarte con algo que agradeces en tu vida. Puede ser desde una almohada hasta un ser querido. El chiste es que estés verdaderamente conectado con esa emoción. Es una sensación que se genera, es una vibración literal. Cuando tú estás agradeciendo y estás conectado con la vibración, tu cuerpo se enchina, tu cuerpo vibra, tus sensaciones se mueven por dentro y se siente muy bonito, se siente muy bien. Y de nueva cuenta te voy a decir que cuando realmente estás conectado con el agradecimiento, con la gratitud, lo que sucede es que se abren portales o se abren nuevas opciones o oportunidades a lo que es la verdadera abundancia. Y realmente en este momento es cuando tú realmente te vas a dar cuenta de esas oportunidades, se van a generar todas esas circunstancias y se van a empezar a abrir puertas que tienen que ver con lo que verdaderamente deseas en tu vida. Pero para eso, bueno, de nueva cuenta debes aprender a conectarte con el agradecimiento como una vibración. Y esto se logra también a través del hábito, de los buenos hábitos y de algo muy importante, liberar la mente de todas esas cosas que te pueden estar generando obstáculos para conectar con el agradecimiento. En mi programa Pax Arga Liberando Mentes, yo te voy a ayudar con estrategias y mecanismos que he desarrollado a través de mi vida. Y bueno, he hecho fórmulas para conectar con el verdadero agradecimiento. Y estoy profundamente agradecido que tú estés ahí del otro lado escuchando y generando la oportunidad de conectar con este programa Pax Arga Liberando Mentes. Mi nombre es Omar Francisco Arellano Ganem, Pax Arga del programa Liberando Mentes, y te veo pronto. Buenas tardes, estamos de regreso aquí en el programa Pax Arga Liberando Mentes, y recuerden, estamos con la doctora Ana Clavellina, originaria desde Manchester. Me encanta decir eso. Siempre lo dices. Vale, me gusta. Y la verdad es que estamos tocando este tema que se llama la sombra colectiva. Estamos hablando un poquito de lo que era el interiorizar y profundizar en lo que es el inconsciente. Así es. Para que podamos ir orientando a la gente que nos está escuchando hacia dónde va todo esto, ¿no? Y hace ratito, bueno, estábamos hablando de lo que es la metáfora o la analogía del iceberg, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cómo es esto? Porque ya hasta miedo me dio. Sí, la verdad es que fíjate que cuando empecé a estudiar todo esto, porque, bueno, quiero explicarte que soy médico cirujano. Uh-huh. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo tocas estos temas si tú eres científica, tengo una formación científica, médica, etcétera?
Pero quiero decirte que en algún momento de mi vida, cuando yo estuve como médico adscrito en urgencias, me di cuenta que todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad, algún tipo de detonación, el detonante era emocional. Tuve la oportunidad de protocolizar a algunos pacientes cuando estuve en urgencias y es la primera señal que me dieron, que todos, yo creo que el 98-99% de esos pacientes, altísimo, la detonación es puramente inconsciente. Entonces, eso me dio como este impulso para hacerme psicoterapeuta y empezar a estudiar un poquito más la parte de la neuroplasticidad del pensamiento, el sistema inconsciente, el estructo mental, dónde están las emociones, cómo se detonan estas emociones y de todo este sistema inconsciente. ¿Por qué empezamos el tema con el estructo mental? Porque si tú no entiendes primero el individual, no vas a poder saber de qué manera tú te relacionas con ese estructo mental individual, cómo se relaciona con todo esto que se vive por fuera. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Omar? ¿Cuál? Que vamos a empezar a relacionar esta parte colectiva del pensamiento colectivo con lo que está sucediendo hoy en día. Increíble. No, bueno. Ajá. Pero ¿qué pasa con la metáfora del iceberg? Abajo, ¿qué hay en todo de esa caja de Pandora, que para mí es eso, la caja de Pandora? Ahí está todo tu ego. ¿Cómo está formado el ego? Por paradigmas, creencias, todas estas heridas emocionales que no salen a flote, se encuentran en ese lugar. Todas estas máscaras de las cuales no te das cuenta y que tú utilizas para cubrir el dolor, por ejemplo, para cubrir la ira contenida, para cubrir la tristeza crónica y que muchas veces requieres como mecanismo de defensa utilizarlas, la utilizas de manera inconsciente y está exactamente ahí en esa caja de Pandora. Increíble, o sea, podemos de alguna manera saber que viajamos al interior, reconocemos toda esta parte de lo que es cierta sombra, la parte de alguna manera el dark side de nuestro interior, ¿no? Y bueno, literal, abrir esta caja de Pandora. Así es. Qué sensaciones, qué emociones, qué visualizaciones, qué tantas cosas no podemos estar viendo que vienen de nosotros, que nos van a causar hasta un dolor y una falta de reconocimiento y de huida. Puede ser Totalmente. Este sistema. Claro, porque tú dijiste algo muy importante, la parte de huida, y es un sistema de protección del ser humano, de tu sistema límbico de sobrevivencia, y esto tiene mucho que ver con esa caja de Pandora, porque también tu cerebro no reconoce cuál es un peligro real, por ejemplo. La conciencia es atemporal, significa que no reconoce si tú ese peligro lo viviste a los 6 años, lo viviste a los 10, a los 20, a los 40, a los 50. Entonces, cuando tú no trabajas esta parte del inconsciente, obviamente lo llevas arrastrando toda tu vida y los detonantes están ahí. ¿Sí? Es muy interesante, muy interesante. Fíjate que a mí me pasa mucho en la consulta. Hemos platicado mucho de esto, que cuando llegan al consultorio soy súper franca en decirles, mira, prefiero que vivas un proceso muy confrontativo aquí en la consulta, pero amoroso y compasivo, porque si no, de todos modos te vas a encontrar y te vas a confrontar con ese proceso afuera y probablemente no sea amoroso. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un paciente que va a tener que confrontarse a sí mismo? Claro, pues hay un sistema de defensa también y da una sensación de temor, ¿no? El ir a un lugar desconocido da mucho miedo, ¿no? Es esta como zona de confort también que se genera, en el cual, bueno, precisamente como lo dices, la mente lo que está haciendo es protegerte de un posible peligro, pero en realidad lo que está pasando es que hay una oscuridad, hay como una neblina dentro de nuestra mente que no nos permite reconocernos como tal. Estamos súper pegados con el ego y de alguna manera la conciencia o la sinergia colectiva allá afuera de alguna manera nos dirige por un camino que nosotros no queremos, pero es como esta inconsciencia, ¿no? Es donde realmente está integrado todos esos núcleos, todos esos patrones, todas estas sensaciones y emociones que dices que es el temor, el miedo, la huida, el poco reconocimiento de uno, entonces nos hace fácilmente gobernables, ¿no es así? Eso exactamente, cuando tú delegas tu poder
a estos patrones, cuando tú delegas tu poder a los estatutos, prototipos, estereotipos sociales, entonces tú vas a actuar dependiendo a esos estatutos que están por afuera. Entonces ahí viene una parte súper interesante. Cuando Freud descubrió y que todo el mundo se quedó totalmente sorprendido cuando Freud empezó a hablar del yo, Freud en ese momento dijo que el yo estaba en ti. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué crees? Que llega Jung, uno de sus discípulos, se convierte en uno de sus mejores alumnos. Entonces llega Jung y le dice a Freud, ¿sabes qué? Y le demuestra al mundo que su gran mentor estaba equivocado, que el yo no era de nada más, no era mío, sino que éramos nosotros. Increíble como... Impresionante. Como entonces, ese juego de palabras te exacto, cambia todo. Claro, entonces, ¿qué es lo que Jung en ese momento quería decir? Quería decir que nuestro inconsciente individual estaba conectado totalmente a un inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Eso es lo interesante. El inconsciente colectivo, Omar, es como toda esta biblioteca de conocimiento de toda la humanidad. O sea, que todo ese conocimiento, toda esa biblioteca se encuentra abajo del iceberg. Ok, ahí es donde reside todo Imagínate. el problema y la solución. Claro, recordemos que en algunas doctrinas, por ejemplo, como la doctrina cristiana, dice que, aparte dijiste algo bien interesante, que era el dark side. Dark side, sí. Es la parte de esta sombra, que en algunas doctrinas, vuelvo a repetir, como la cristiana, lo llaman el diablo. Correcto. En la enseñanza cabalística, por ejemplo, le llaman Satán. Pero en la enseñanza cabalística te dice muy bien que este Satán es el ego y que está dentro de la sombra. Que si tú logras identificar tu sombra y la logras integrar a ti en lugar de rechazarla, porque eso es lo que pasa, Omar. Estoy de acuerdo con eso. Cuando tú te enteras, ahí te enteras, Huimos. No, pues es que cuando sí, tú te enteras, sí, es que porque pasa me eso. pasó. A mí también. Lo viví. Sí, claro. Y, Pragmáticamente. ¿No te choqueaste cuando te diste cuenta de realmente quién eras tú? A punto de huir. A punto de huir y no reconocer, decir, yo no soy esto, yo no integro esto porque yo tengo una falsa realidad de que todo está bien, de que soy bueno, de que estoy... Pero la verdad es que yo ya estaba dentro de este proceso y yo quería despertar, ¿se me explicó? Mi propósito era tan fuerte el despertar que dije, venga pues, venga. Y sí, experimenté mucho miedo, muchas sensaciones desagradables. Sin embargo, el de poder integrar y reconocer esta parte oscura, esta neblina, esta sombra dentro de mí, me abrió los ojos. De alguna manera abrí los ojos a saber que dependía mucho de mí. Totalmente. Ya no de afuera. Es cuando le llamas el hacerte responsable y dejar el victimismo. A eso es a lo que... Y eso me encanta porque lo que acabas de hablar de la responsabilidad tiene mucho que ver con la sombra. Cuando ¿no te ha pasado que de repente, en algún momento de tu vida, en alguna etapa de tu vida, que así de sacaste tu dark side? Sí. Y no falta, de verdad, no me gusta tu dark side, ¿no? Y yo sé, ¿a quién le va a gustar? Digo, o sea, como, ¿por qué te va a gustar a ti mi dark side si es parte de mí? En una cosa que me gustaría muchísimo insistir es que esta parte del dark side, de la sombra, de tu sombra individual que tiene que ver con tus creencias, con tu ego, siempre la vas a tener, toda la vida. Mucha gente llega a la consulta y me dicen, oye, pero ¿voy a poder cambiar? Y yo digo, a ver, vamos a modificar un poco esta parte. Vas a poder resignificar. Me encanta la palabra. Sí, resignificar tu sombra. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder identificar exactamente cuáles son las emociones que te están detonando. Y ahorita vamos para allá, para el lado de cómo tú te estás conectando con esta sombra colectiva, de qué manera esta sombra colectiva te está perjudicando, te está jalando y tú estás proyectando. ¿Qué estás proyectando? Tus miedos internos, que como ya están detonados en esta zona, en este inconsciente colectivo, entonces empiezas a proyectar tus miedos, tus heridas, tus complejos y toda esta serie de cosas y emociones que no has podido sacar. Estoy de acuerdo. Es donde yo creo que realmente
es la parte bonita, ¿no? La parte importante, pero también de nueva cuenta yo insisto un poco en esta parte de que el enfrentamiento es sí o sí, ¿no? El reconocimiento, el poder integrar o el darte cuenta de reconocer esta parte oscura dentro de ti es el camino inicial al verdadero cambio, el verdadero profundo camino del cambio, ¿no? De donde tú vas a poder de alguna manera encontrar respuestas bellísimas dentro de ti también, ¿no? Que eso es a lo que yo creo que pues en los próximos bloques vamos a ir descubriendo. Pero bueno, esa es la idea. De todas formas, de nueva cuenta, quiero agradecerles que estén acá con su atención en el tema de la sombra colectiva, el inconsciente, el consciente colectivo y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ir ahorita a un corte. Regresamos acá en Pax Arga, Liberando Mentes. Gracias. Shalom Alejem, mi querida comunidad Artitud, ¿cómo te encuentras? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Arturo Alcántara, Speaker Coach, Master Trainer. Y hoy quiero hacerte la cordial invitación a que participes todos los jueves a las 7 de la noche en este programa que voy a tener exclusivo para ti. Se llama Noches de Café con Arturo Alcántara. Y además, no te lo puedes perder porque voy a tener invitados súper especiales de muchísimo éxito, políticos, artistas, futbolistas, en fin, personas de alta calidad solamente para ti. No te lo puedes perder, esto es a través de Change TV. Sad. Todos queremos ser felices en la vida. Sin embargo, a veces le echamos la culpa a las cosas externas que nos restan esa felicidad. Por eso es que te voy a dar hoy algunos tips para poder trabajar en nuestra propia felicidad. De acuerdo a la psicología positiva, el 50% depende de nuestra genética, 40% de lo que nosotros hacemos deliberadamente y solo el 10% de las cosas externas. Así que los tips que te voy a dar dependen de lo que nosotros sí podemos hacer. Número 1. Lleva un diario de gratitud. En la mañana, que tus primeras palabras en el día sea de agradecimiento. Gracias que tengo un día más para vivir. La oportunidad de vivir un día diferente si así lo deseo. Y en la noche, también acuérdate de todas las cosas positivas. El día de hoy comí muy rico, estoy bajo un techo, estoy calientito, estoy con la familia, cosas positivas. Número 2. Confía en ti, confía en tus talentos. No te fijes tanto en lo que no tienes y en los defectos. Tus capacidades y tus fortalezas te van a ayudar a poder enfrentar la vida. Y finalmente, número 3. Rodéate de cosas y de gente positiva. Ella te va a dar energía para poder interactuar y poder vivir mejor tu vida. Soy José Antonio González. Te invito a que veas el programa Trascendiendo Vidas todos los viernes a las 11 de la mañana. Aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Ya estamos de regreso aquí en el programa Pax Arga, Liberando Mentes, con la doctora Ana Clavellina. Y bueno, recuerden, el tema es la sombra colectiva. Estuvimos hablando del inconsciente, cómo es este iceberg, cómo es esta analogía de lo que podemos percibir en un 5% y estamos dejando de ver un 95%. Estuvimos viendo también lo que es la inconsciencia, la caja de Pandora, el viajar a nuestro interior, reconocer esta parte del dark side,
de Satán, el diablo, todas estas cosas, en el cual es el camino a poder reconocerlo y poder integrar todo lo que realmente somos para comenzar este camino al verdadero cambio, al verdadero despertar de la conciencia. ¿No es así, doctora? Sí, me encanta. Has hecho un resumen muy rápido de estos dos bloques. La verdad es que sí quisiéramos enfatizar a que es un tema muchísimo más complejo, pero estamos pues tratando de dar estos conceptos a un significado que todos le podamos entender, sobre todo si eres una persona que apenas está incursionando en este tipo de temas. Y bien lo dijiste, estamos hablando de esta parte del dark side, insistir otra vez en que toda esta parte que tú no conoces de ti, que de repente sale de manera instantánea, espontánea, cuando pasa esto, Mar, es porque sale de tu inconsciente, ¿sí? Todo esto que no conoces. Por ejemplo, a mí sí me gustaría poner algunos ejemplos sobre esto, cuando de repente, es más, lo vemos muy, muy concretamente en los niños. Niños que siempre están como súper bien portados y están como muy serios y no causan ningún problema a papá y a mamá y son niños perfectos, etcétera, pero están contenidos. Estoy de acuerdo. Están totalmente contenidos. ¿Y qué pasa cuando de repente el niño, dicen, se puso todo loco? Se puso todo loco, de repente entró a la adolescencia y se volvió rebelde y de repente ya no quiere estudiar y de repente no sé qué le pasa pero tiene crisis? Bueno, pues ¿qué crees? Que está sacando esa caja de Pandora y le está manifestando de esa manera. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es importante no rechazar, porque al final es parte de ti. Y al final nosotros requerimos de identificar qué es lo que está pasando en esta sombra. Porque ¿con qué estoy detonando? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema de la colectividad? Es bien interesante esto, Mar, porque de qué manera nosotros ya en el bloque pasado hablamos de que Jung descubrió que había una cierta de energía acumulada dentro del ego. Apunteó a su maestro. Exacto. Con un tema bastante interesante de no es yo, somos nosotros. Somos nosotros. También. Exacto. ¿Y de qué manera ellos ven que tu inconsciente individual está conectado a todas estas personas, inclusive que no conoces, ¿no? Sí. Y fíjate, hay estudios bien que a mí me gustan muchísimo, sobre todo de una persona que se llama, un doctor de Harvard, que se llama James Foley, y él lo que hizo, y tiene un libro que se llama Contactos. Tiene un libro, en ese libro él demuestra que con varios estudios cómo influenciaba todo un grupo social, podía influenciar en una sola persona. Y por ejemplo, ese tipo de eventos, ese tipo de experimentos los hizo en una cárcel. Increíble, sí. Increíble, ¿no? De cómo una persona que no tenía estos antecedentes penales, cómo llega a un medio totalmente perfectamente bien estructurado para que esta persona detonara su dark side. O sea, fue lo que fue como el gatillo perfecto de acción, el gatillo de acción, para que se abriera esta caja de Pandora que debió abrirse hace tiempo por cuenta propia, y la conciencia colectiva, ¡pum!, se la destapó. Exactamente. Recuerden que estamos hablando de la sombra colectiva y que dentro de esta sombra colectiva es toda esta biblioteca de conocimiento de la humanidad. Me encanta cómo lo pones. Sí, es una biblioteca. Es una biblioteca por la cual está todavía sumergida y no nos damos cuenta. Ahorita te vamos a decir exactamente en qué momento tú te estás conectando a este tipo de eventos colectivos. Y fíjate, ¿qué pasa con los pensamientos sincrónicos? ¿Qué son los pensamientos de sincronicidad? Y eso lo explica muy bien Deepak Chopra, que utiliza mucho los conceptos de Jung. Utiliza también los conceptos de los arquetipos que existen dentro de la colectividad y de cómo nosotros, a través de nuestro libre albedrío, dentro de este universo de la humanidad que es la sombra colectiva, nosotros a través de libre albedrío elegimos lo mejor para nosotros, de estos arquetipos, que eso sería, de estos patrones, que eso sería un tema que tiene que ver, pero totalmente aparte. Okay. ¿Qué pasa y de qué manera tú te conectas
con este inconsciente colectivo o con este campo, también se le llama campo de leyes universales. Es que ahí lo porque es tu tema, ahí luego Omar se conectó con el tema del Kybalión de las 7, lo que nos rigen 7 leyes universales. Ese también tú debes de dar un tema nada más de las leyes del Kybalión. Me encantaría, sí, claro, yo me aviento 16 programas hablando del Kybalión Sí. y no acabo. Llevo 4 años estudiando el libro y todavía Es muy complejo, es muy complejo cosas también. ahí interesantísimas y que han sido aplicables a mi vida y han sido aplicables como estrategia para ayudar a otras personas, en este caso a mis más allegados, a mis hijos, a tu mamá, a mi mamá, inclusive a mi papá cuando estaba en vida, pues que le mando un besote ahí para honrarlo, lo está honrando en cada acto, pero bueno, es otro tema. Y la situación es que sí, ¿no? Precisamente ahorita me hace pensar en una ley de ellas, que es la dualidad. Eso, me encantó que hayas tocado el tema de la dualidad para que la gente sepa de qué manera nos fraccionamos y cómo nos conflictuamos. Y ahorita qué tiene que ver rápidamente con este pensamiento de sincronicidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con la dualidad? ¿No? La dualidad también me encanta ese tema porque es como la parte también del reconocimiento de lo que hablamos, ¿no? De la parte oscura. O sea, ¿cómo vas a tú conocer lo que es el frío? Así es. Si no has conocido el calor, ¿no? ¿Cómo vas a conocer el amor si de alguna manera a lo mejor no has experimentado el odio, inclusive, ¿no? O la oscuridad. La oscuridad, la Así luz, es. ¿no? Todas estas partes donde habla precisamente de eso, ¿no? Que la polarización, o sea, son polos opuestos, pero al final de cuentas son parte como de lo mismo, ¿no? Nada más que en grados distintos, viajando en una energía distinta, en una frecuencia distinta, ¿no? Te voy a decir qué pasa con esto que estás mencionando de la polaridad y qué tiene que ver con el inconsciente colectivo. Nosotros estamos regidos por esos patrones de decir, esto es bueno, esto es malo, esto es muy malo y esto es muy bueno. A eso nos referimos con la polaridad de la dualidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú entras en esta polaridad, te conflictúas de una manera muy importante. ¿Cómo nosotros conectamos nuestro inconsciente individual con este inconsciente colectivo? Eso, la capacidad de que tu pensamiento individual, tu inconsciente individual, que es una condición personal, esta capacidad de que esa se conecte con este colectivo, con esta biblioteca, con este conocimiento universal, con este conocimiento de la humanidad, a eso se le llama sincronicidad. Cuando tú conectas eso, entonces empiezan a suceder cosas de acuerdo a los patrones o a esta sombra colectiva, porque la misma sombra que tienes tú, esta parte de dualidad, de polarización, de los miedos, de todas estas emociones ocultas, de paradigmas, etcétera, son los mismos que contiene el inconsciente colectivo. Okay. ¿Qué está pasando? Ahí voy sí, para ya mi sé, interesante. Ya me viste. No sé si me metí a tu mente y lo descargué, pero no, sí sé a dónde vas. Y bien, adelante. ¿Qué está pasando con, dos fenómenos muy importantes que han sucedido de 2 semanas para acá, que ha sido la parte de los feminicidios y de de estas marchas, de estos colectivos y lo que pasa con el coronavirus? Exactamente lo mismo, ¿no? ¿De dónde nace ese miedo que tiene la gente? Sí. O sea, hay proyecciones también, existen proyecciones. Lo que hablamos hace rato, lo que estamos platicando tú y yo, estas proyecciones que están dentro del colectivo que nos hacen que a nosotros nos detonen ciertos miedos. Por ejemplo, la paranoia. Ahorita estamos en un estado de crisis, pero ni siquiera hemos llegado a parte de la crisis económica. No. O sea, antes de ese paso ya estamos en un mood, en un estado de crisis emocional, de miedo, de paranoia, de psicosis, etcétera. Ansiedad profunda. De una ansiedad profunda. Y qué bueno que tocas el tema de la ansiedad, porque la paranoia, la emoción oculta de la paranoia es la ansiedad. Y la ansiedad es la mamá de absolutamente todas las emociones. Pero ¿qué hay abajo de la ansiedad? Específicamente hablando de este tema que estamos viviendo. De literal, específicamente lo del coronavirus. Específicamente eso. Fíjate, y casi todas las personas que entran en paranoia, estoy hablando del colectivo, y del miedo colectivo que hay.
Todas tienen un pensamiento inconsciente y una emoción oculta al miedo a morir. Sí, sí, sí. Tienen un miedo al morir, tienen un miedo a la pérdida. La pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de la integridad. Ajá. De que te vaya a pasar algo, de que te vayas a infectar y de que no sabes a dónde acudir y cuánto te vas a gastar. Hasta la pérdida económica. Pérdida económica, sí, sí. Pérdida de tu salud, si eres, no sé, mamá soltera y piensas que te vas a infectar y que algo va a pasar. Entonces, ese es el principal pensamiento y emoción oculta que está ocasionando que exista una ansiedad. Y de aquí de la ansiedad, fíjate, va por pasos y por profundidades. De aquí de la ansiedad se manifiesta en el inconsciente colectivo y la proyección de ese inconsciente colectivo es la paranoia. Increíble, entonces tendremos que profundizar un poquito más para ir como escalando. Así es. Para que la gente sepa también, porque hay un grado de responsabilidad en esta circunstancia, porque si es una realidad, ¿no? Si es una realidad este virus, nada más que hay que dirigirlo desde otro punto para que no se polarice, como ha estado sucediendo, que es lo que estamos hablando, para no llegar a esta inconsciencia colectiva que está generando un terror más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, regresamos. Recuerda, el programa es Pax Arga Liberando Mentes, con la doctora Ana Clavellina, con el tema de la sombra colectiva. Regresamos. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy traigo un tema muy importante y es el valor del tiempo. Yo no sé si algún día te has preguntado realmente si en tu vida le estás dando la importancia al tiempo. El tiempo es uno de los recursos más poderosos que tenemos en nuestra vida, sin embargo es uno de los más desperdiciados por el ser humano. No nos damos cuenta que realmente el tiempo son de esas cosas que jamás regresan a tu vida. Nosotros en nuestra vida podemos estar invirtiendo dinero, muchas otras cosas más, y el tiempo es un recurso que no es renovable. Por eso hoy yo quiero hablarte un poquito de lo que es el tiempo. El tiempo es algo que nos trae las oportunidades en nuestra vida. Es algo que nos genera el que nos podamos dar cuenta del aquí y el ahora. Cuando nosotros aprendemos a darle el valor al tiempo, nosotros también aprendemos a conectar con nuestro tiempo presente. Aprendemos a darle valor a las personas, inclusive a esas cosas que tenemos en nuestra vida, y empezamos a minimizar también de alguna manera todas esas cosas que supuestamente nos están haciendo falta. Y esas cosas que supuestamente con el tiempo vamos a conseguir y dejamos de hacer cosas en nuestro presente. Hay que recordar que el tiempo es el recurso más valioso que cuenta el ser humano, es uno de los recursos más bellos, es uno de los recursos más valiosos, entonces hay que aprender a darle ese valor. En mi programa Pax Arga Liberando Mentes vamos a hablar de manera mucho más profunda de cómo podemos conectar y cómo podemos generar mecanismos para darle ese valor al tiempo. Yo ahorita te pregunto, ¿cuán rápido estarías dispuesto a hoy, así, el día de hoy, comenzar a darle valor a lo que es el tiempo en tu vida? Y yo te aseguro que muchas cosas en tu alrededor y en tu vida van a mejorar cuando tú comiences a darle valor al tiempo. Mi nombre es Pax Arga de Liberando Mentes y te espero próximamente en el programa. Todos en la vida hemos pasado por pérdidas. La muerte de un ser querido, la pérdida de la pareja, pérdida de la salud. Bueno, pues hoy te voy a dar 3 recomendaciones para poder manejar mejor nuestras pérdidas. Número 1, entender que todo cambia, nada es permanente. Por lo tanto, vamos a sufrir una serie de cambios y de pérdidas. Número 2, todas las pérdidas nos van a llevar a un dolor. Eso se llama duelo. Así que si estás en duelo, está bien, acéptalo y vívelo con dignidad. Y número 3, el duelo nos da la oportunidad para darle un resignificado, tanto cognitivo, emocional, a esa pérdida y con ello poder trascenderlo. Así que si has perdido a alguien, honra a esa persona, agradece y llévala en el corazón.
Soy José Antonio González y te invito a que veas el programa Trascendiendo Vidas los viernes a las 11 de la mañana aquí en Change TV, la televisión del cambio. Todos en la vida. ¿Qué tal? Ya estamos acá de regreso en el programa Pax Arga Liberando Mentes con la doctora Ana Clavillina y tocando el tema de lo que es la sombra colectiva. Y precisamente de los bloques pasados estuvimos hablando del inconsciente, la caja de Pandora, el iceberg donde vemos el 5% y estamos dejando de ver un 95%, pero ahora ya tenemos todo ese camino para poder integrar que somos obscuridad, somos luz también, ¿no? Esta parte de la dualidad que estábamos tocando. Y ahora, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, a través de todo esto, de lo que es la sinergia de pensamientos y lo que es la colectividad, cómo nosotros estamos integrándonos a esa parte colectiva y generando este tipo de temores y terrores más allá de lo evidente, como lo había dicho en el bloque pasado? Cómo nos está afectando y por qué se está polarizando también tanto de una opinión de que es muy no pasa nada a un no, esto es terrible y ya es el fin de, ¿no? O sea, entonces esa es la parte importante. Entonces, como específicamente estábamos tocando antes de irnos a corte, estábamos hablando acerca del fenómeno que está pasando del fenómeno de proyección por parte del inconsciente colectivo, de esta sombra colectiva, y que uno de esos mecanismos de proyección en psiquiatría, cuando estamos estudiando psiquiatría, nos enseñan que esos mecanismos de proyección son también mecanismos de defensa, en donde esta paranoia que está ocasionando una psicosis colectiva, y aparte me da risa, Omar, porque luego dicen, no, yo estoy súper tranquila, pero ¿qué crees? Que ya fui a hacer compras de pánico y ya me volé todo lo que estaba, todo lo que estaba ahí en el súper, ¿no? Entonces, perdón, pero sí hay un tono de desesperación, si hay un tono de desequilibrio, y es muy importante lo que acabas de decir de la dualidad, de cómo nos afecta esto, ¿no? Porque todas estas decisiones, ¿qué crees? Que las decisiones que tú tomas vienen del colectivo. Y lo peor de todo es que cuando tú empiezas a polarizar en estas dualidades de esto es muy bueno, esto es muy malo, ya no sabes exactamente reconocer lo que tú quieres y vuelves a entregar este poder, vuelves a delegar esta responsabilidad que a ti te toca, la vuelves a delegar afuera. Entonces hay un velo, una neblina, como bien lo dijiste hace rato, que también lo describe de esa manera Deepak Chopra. Hay una neblina en que no te deja ver más allá y que empieza a oscurecer tu vista y empiezas a tomar decisiones de acuerdo a lo que está pasando en el inconsciente colectivo. Antes en este backstage que estábamos teniendo tú y yo antes de entrar nuevamente, sí me gustaría que enfatizáramos que esta parte de la sombra colectiva no implica a que nosotros no tengamos las medidas generales y todas estas precauciones por parte de lo que está pasando en el virus. Todo suma, Omar. Pero también creo que es necesario que sepan que todo se maneja de manera integral. Si tú obviamente tienes las precauciones que ya nos han bombardeado de cómo tienes que lavarte las manos, cómo tienes que acercarte o no acercarte y todo eso, claro que lo vas a llevar a cabo, y no solamente en esto que está sucediendo actualmente, sino en general son hábitos que uno tiene que tener de cajón. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero también tienes que estar consciente que tu pensamiento, tu sentir, aparte de que vienen de un inconsciente colectivo, sí afecta de cierta manera a los que están a tu alrededor. Mucha gente, Omar, en su afán de querer ayudar, ¿no? Yo no dudo de la intención y yo no dudo de que estén muy preocupados por las personas y todo eso, pero también esta información que en muchas ocasiones está trastocando, está ocasionando aún más pánico, aunque no parezca así. Increíble cómo lo pones, porque precisamente a mí me llegan dos palabras muy poderosas, ¿no? Una de ellas es la preocupación y la otra es la ocupación. Creo que de alguna manera el polarizarse tanto de lo que es el temor y el miedo, se están preocupando mucho más del poderse ocupar. ¿A qué voy con esto?
como le decías, no hay que tomar las medidas de precaución necesarias, no nada más ahora, sino todo el tiempo, ¿no? Tener un sistema de sanidad, un hábito. Ajá, de lavarse las manos, de bañarse, etcétera, todas estas cosas, pero también hay un hábito de sanidad mental, ¿sí me explico? Así donde es. tú estás de alguna manera sanando tus pensamientos. En este caso, precisamente, pues obviamente tenemos un terror ya a nivel colectivo, a nivel mundial, que obviamente pues esto impacta muchísimo nuestra mente, ¿no? A tal grado donde prácticamente nos dejamos llevar por esa energía, y esto tiene que ver precisamente con ese tipo de pensamientos que están pegados o ya están unificados con el temor y el miedo, y el no nos deja ver lo que podemos estar generando. ¿Se me explicó? ¿Qué puede sí estar generando? Una transmutación, un cambio de pensamientos. Voy a tomar las medidas necesarias, pero tampoco me voy a clavar y me voy a agarrar y me voy a enganchar con el temor profundo como para dejar inclusive de vivir mi vida de manera cotidiana normal. O sea, me refiero a lo mejor si no estar saliendo tanto, Las etcétera. ideas que Todo te eso están- sí está bien, Exacto. pero tu mente, ¿en dónde está puesta? Seguramente colectivamente ahorita está en el miedo, en el temor, en el qué me va a pasar, en qué voy a perder y mi vida y esto. Entonces, las medidas que se están tomando de precaución es agarrar y hacer compras excesivas, agarrar y nosotros O que implementar sabes miedo a una cosa, nuestros hijos. o que estés publicitando Publicitar, noticias que, ajá. mira, ayer publicaron una noticia que creo que eso fue un detonante para que mucha gente cayera en psicosis, según el primer mexicano que ya había fallecido por coronavirus, El empresario el Curi. Curi, ¿no? Y resulta que no. Entonces, ¿sabes qué? Claro, la gente modifica la noticia, pero Sí. ¿qué crees? Que ya pusiste una semilla ahí y ya detonaste algo en una concentración de población que si no tenía Buenísimo detonado, tu ejemplo. sí, que si no tenía detonado ese miedo, ya está ahí, y obviamente ya se vuelve colectivo. ¿Cuáles son los ejemplos muy claros por los cuales tú te puedes dar cuenta que estás entrando en el pensamiento colectivo? No estamos hablando de que esté mal o bien hacer una marcha o no, o sea, no estamos etiquetando, o sea, quien quiera ir a una marcha está bien, o sea, eso es decisión propia, pero para cualquier tipo de actividad colectiva estás entrando en este pensamiento. Por ejemplo, las marchas. Cuando tú te unes a una causa, entonces en ese momento estás entrando a un inconsciente colectivo. Cuando tú haces, por ejemplo, una obra de beneficencia, digo, no es que estemos hablando de que está mal, no, es para que tú sepas. Sí, para ejemplificar, Exacto. En el colectivo de mente, ¿no? Exactamente, es para ejemplificar todo lo que conlleva el estar dentro de ese estructo colectivo. Otra, por ejemplo, cuando sucede algún tipo de desastre, ¿sí? Como el terremoto, Como el 19 de septiembre, por ejemplo, una psicosis que en verdad yo creo que es una de las más que podemos ejemplificar con más detalle. El 19 de septiembre toda la gente casi quería dormir junto al coche, ¿no? Dentro del coche para salirse rápido. Sin embargo, también hubo una sinergia de ayuda, ¿no? ¿Cuánta gente se juntó para...? Ese es otro ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí. Exacto. Ese es a donde vamos, precisamente. Ese es un muy buen ejemplo porque puede haber uniones al inconsciente colectivo positivos, como son las sinergias humanitarias, o también puede haber la sinergia negativa, como son, por ejemplo, algún tipo de evento, no solamente de guerras, ¿sí? Sino también de como tipo holocausticas. Ese tipo de eventos también tienen que ver con el inconsciente colectivo. O, por ejemplo, cuando algo te afecta, ¿no? Sí, que te afecta inclusive, no sé, que pasó algo en la familia, algún tipo de eventualidad, ¿no? La pérdida de alguien en la familia, que todos se sienten exactamente con el mismo tipo de sensación. Ahí también te estás uniendo a un inconsciente colectivo, aunque sea en tu núcleo, pero es colectivo. Y lo estoy viviendo. Lo sé. Precisamente. Lo sé. Estoy viviendo esa parte y sí, efectivamente eso es a donde vamos, precisamente que te des cuenta, no de que polarices de un lado ni del otro, sino que agarres conciencia propia, investigues, si ves algo, no nada más agarres y lo compartas, nada más hay para lanzar
algún post, o sea, investígalo, dale una leída y genera tu propia opinión, tu propia concepción de lo que es tu filosofía. Es no nada más en el tema del virus, sino en general en tu vida. Va a ser este y después va a ser otro y luego va a venir otro. Entonces esa es la idea donde tú puedas de alguna manera generar estrategias para que tú te sientas mejor contigo aún las circunstancias. Entonces, doctora, a mí se me ocurre que así de manera práctica y sencilla les podemos entregar algunas estrategias, alguna herramienta para despertar, para cómo podemos hacerle. Mira, esto, vuelvo a repetir, es un tema muy largo, y hay muchas cosas que podemos hacer. Una, por ejemplo, es dejar de desfragmentarte. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de fraccionarte y decir, ¿desde dónde nos estamos fraccionando? Desde el momento en que estamos polarizando nuestra propia dualidad, desde ahí te estás fraccionando. Caerte en conciencia de, a ver, si me estoy uniendo a un movimiento, si estoy sintiendo todo lo que todo el mundo siente, si estoy entrando en pánico, realmente otra vez volver hacia ti, volver a hacer presencia contigo. Me encanta. Eso es básico, no solamente en este tipo de procesos colectivos, sino también cacharte que ese mismo proceso colectivo es tu propio reflejo de una conciencia individual también. O sea, todo va en cadena. Tenemos que caer en conciencia de en qué momento estamos entrando en un colectivo y en qué momento debemos de salir de este colectivo. ¿Por qué? Sí, claro, es que eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. En qué sí te suma y qué no. Ya sé que te tienes que cuidar, pero por favor, o sea, cuídate sin pánico. Cuídate desde el amor, no te cuides desde la posición de la pérdida, de la sensación de pérdida, del miedo. Cuídate desde la posición del amor. Yo creo que este es el mensaje principal. Me encanta, yo creo que eso es lo más importante y yo podemos profundizar mucho más en el tema, desgraciadamente por el tiempo, ya no hay más, ¿no? Yo quiero más. Yo quiero más, yo también. Entonces seguramente a lo mejor podamos hacer algún otro programa hablando de esto. Pero por el momento es el tiempo nos ha comido y agradezco profundamente su presencia, su atención, la aceptación de la invitación aquí al programa de Pax Arga Liberando Mentes y bueno, estamos próximamente el lunes para otro tema. Muchas gracias, sayonara.